Le agradezco de verdad que esta noche me acompañe el reportero Cédric Raicel, él es reportero de Animal Político que nos trae esta historia. Cédric, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por invitarme. Mu- Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco, Cédric, ¿qué te encontraste en Santa Lucía? ¿Cómo se trabaja en una mega obra? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Quiénes están involucrados, Cédric? Sí, Resco, mira, pues hay que tomar en cuenta la magnitud de la obra. Es una mini ciudad, diría yo, en la que hay 25,000 personas, 24,000 de ellas son obreros civiles, otras 980 son soldados, que todos los días están entrando y saliendo en esta mega obra que, como bien dices, nunca se detuvo en la pandemia porque fue declarada una obra prioritaria por el gobierno, precisamente por la generación de estos empleos, ¿no? Es interesante que el ejército hace esfuerzos destacables por mantener medidas sí estrictas de higiene al interior de la obra. Eh, por ejemplo, es una política que todos los trabajadores usen tapabocas. Puede ser un decir un tapabocas porque muchos de ellos lo comprobamos, más bien usan bufandas, trapos, cualquier prenda que más bien les sirva para pasar el trámite en la entrada. También en la entrada les ponen gel antibacterial, les toman la temperatura. Eh, el problema es que en una obra de este tamaño y por la naturaleza del trabajo que es este, que es el de la construcción, es prácticamente imposible en los hechos que los trabajadores mantengan una medida, por ejemplo, tan importante como la sana distancia, ¿no? En la obra, porque se requiere del contacto, de la cercanía entre todos los trabajadores, y esto sin contar el hecho de todo lo que ocurre afuera de la obra. O sea, una vez que los obreros cruzan las puertas de salida, nos encontramos con una serie eh, de circunstancias que exponen a los trabajadores al contagio de coronavirus. Un ejemplo, eh, muchos de estos trabajadores, la gran mayoría de estos trabajadores vienen de municipios de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Veracruz, del Estado de México, y no tienen tiempo de Claro. todos los días ir y volver de sus casas al trabajo, porque son viajes de 2, 3 horas o 4. Entonces, muchos de ellos alquilan en colonias aledañas a la obra, que como sabemos está en Tecámac. El problema es que para ahorrar en el pago del alquiler, en estos departamentos viven hasta 15 personas, ¿no? Eh, Esto es una señal preocupante porque cómo, cómo mantienes una distancia saludable, digamos, en un lugar donde se hacinan 15 personas, ¿no? Eh, Hay otro hecho, es que los fines de semana, estos trabajadores que rentan entre semana cerca de Santa Lucía, los fines de semana se van a sus comunidades de origen. El caso es que si nos ponemos a revisar las cifras de contagios y muertes en esas comunidades, nos encontramos con que son cifras que cada vez suben más. Entonces, cada fin de Híjole. semana son No, trabajadores que van a sí. lugares donde son focos de contagio, regresan entre semana, Claro. trabajan en una multitud y todos los días entre semana viven en lugares pequeños, hacinados, ¿no? Sí. Sí, ¿qué es lo que iba a preguntarte, Cedric? ¿Tuviste la oportunidad de conocer estas jornadas laborales? O sea, lo que nos dices es impresionante, 25,000, 24,000 obreros, 980 soldados en una obra que, como dije, no paró en ningún momento. ¿Cómo son estas jornadas laborales, Cedric? ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, claro. Hablamos con trabajadores, hablamos también con autoridades militares. De hecho, hicimos un recorrido adentro de la instalación militar. Es decir, no solo nos quedamos reporteando afuera para platicar con los trabajadores y captar cómo es este trajín de entrar y salir en multitudes. Afuera de Santa Lucía, de hecho, hay un tianguis. Entonces, ya te imaginarás
la aglomeración en los puestos de comida, de mochilas, de gorras y demás, cada día que salen los trabajadores. Platicamos con ellos, una obra de este tamaño y una obra que se tiene la encomienda presidencial de que se termine en 2022, es decir, en menos de 650 días, demanda un trabajo las 24 horas del día, al menos 6 días a la semana. Esto significa que Increíble este dato. los obreros trabajan en horarios que van desde las 6 de la mañana de 8 horas, a las 6, a las 8 de la mañana entra otra tanda de trabajadores, y así nos vamos yendo hasta las 10 de la noche. Hay una última tanda de trabajadores que trabajan de madrugada y salen a las 6 cuando entran los del día anterior, ¿no? O los del día siguiente. Entonces, ¿sabes? Es de verdad una hora de trabajo permanente, de contacto permanente, de tránsito permanente. Por dentro nos dimos cuenta, por ejemplo, de que mientras está en una porción grandísima de Santa Lucía los obreros trabajando, en lo que es la base aérea, sigue habiendo trabajo de los militares. Precisamente estamos en un plan de N3, hay una emergencia, digamos, climática en el sureste del país, entonces hay constantemente personal militar y aeronaves del ejército despegando de las pistas, precisamente porque el ejército no solo está dedicado ahora a tareas de seguridad o a atender una emergencia como la temporada de huracanes, sino pues también se está trabajando en esta construcción. Es que perdón, Cedric, pero el panorama que planteas desde un inicio, 25,000 trabajadores, vemos las imágenes, por supuesto, que hemos estado pasando en estos momentos. Pues no, es imposible de verdad mantener algún tipo de distancia, de verdad. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hablar aquí con el doctor Hugo López-Gatell, se había dado a conocer que iban a permanecer estos trabajos y lo que nos dijo fue debido a a que son obras controladas por militares, vamos a tener el cuidado de la sana distancia. No, perdón, imposible. Imposible, de verdad. Vemos las imágenes y allí está claro. Más allá, por supuesto, de la crónica que hacemos el comercial, invitamos a toda la gente a que se suscriba a Animal Político para que tenga acceso a todo el texto que escribiste, y también, por supuesto, al reportaje en video. Más allá de eso, híjole, de verdad lo explicas perfectamente. El tema de los muertos, Cedric, ¿cómo encontrar estas historias? Cuéntanos un poco. Bueno, nos enteramos, estas son cifras que nos dio la Sedena. Eh, Entre los trabajadores, el aeropuerto está siendo desarrollado principalmente por mano de obra civil, pero hay una porción de trabajadores militares que están en la obra. Tenemos el registro que nos dieron las autoridades militares de 3 muertes, dos son soldados, uno es un civil. Esos son con corte al viernes de la semana pasada. Como sabemos, estas cifras se van actualizando. Hasta la semana pasada había también en Santa Lucía 37 posibles contagios. 4 confirmados, 37 posibles. Sobre el tema de las muertes, de hecho, nos enteramos así de este tema. Nos enteramos por conocidos de conocidos que nos dijeron que en Santa Lucía, que había un poblado en Puebla en el que la mayoría de los hombres se dedicaba precisamente a la obra en Santa Lucía. Entonces nos contaron cómo era esto, de que cada fin de semana visitaban el pueblo, se quedaban ahí 2 días el fin de semana y luego regresaban a Santa Lucía y nos decían, en el pueblo Claro. ya ha habido contagios. Entonces fue seguir esa pista, fue darnos la vuelta a Santa Lucía, Ok. confrontar con las cifras oficiales que da la Secretaría de Salud en cada municipio y hicimos el match. Sí, a ver, Cedric, pues te pediría una reflexión final. Estuviste ahí, conociste las historias, hablaste con los trabajadores. Es esta balanza
que ha logrado, vaya, que ha tratado de lograr el gobierno federal con el hecho de decir, pues sí, no se puede congelar toda la actividad económica, necesitan seguir trabajando, pero también quédense en casa. De verdad, un equilibrio de verdad muy complejo. Estuviste ahí, ¿con qué te quedas? ¿Es posible? ¿Es una historia que se tiene que contar todavía con el paso del tiempo? ¿Es un punto focal de contagio muy importante? ¿Te preocupa lo que sucede en Santa Lucía, Cédric? Sí, pues mira, me atengo a la investigación que pudimos realizar. Yo lo que aprecio es que la Sedena, que es la autoridad encargada de la obra, está haciendo sí esfuerzos destacables, diría yo, por mantener lo más restringido posible, por cortar las cadenas de transmisión del virus. El, lo que quisimos demostrar también con el texto y con el video que también hicimos es que la magnitud de la obra hace que una tarea como esta, aunque sea el ejército, por muy disciplinado que sea el ejército y por mucha disciplina que imponga a los trabajadores, no se puede con la realidad misma, ¿no? Con la dinámica que significa Claro. este trabajo, con la dinámica que es el día a día de los trabajadores, que son miles, que viven como pueden vivir para ahorrar, que viajan como viajan, que tienen contacto todos los días en el transporte público, que se rozan, que se tocan en el trabajo, que el trabajo Sí, mismo, insisto, sí, sí, sí. impide que se pueda mantener las medidas sanitarias de que serían deseables. Yo eh, creo que Sí. sí hay que seguir la pista de esto. Una pandemia inicia con el contagio de una sola persona. Hay las autoridades militares consideran que, pues, comparativamente respecto a la magnitud de la obra de los 25,000 que trabajan allí, comparados con las 3 muertes, nos dijeron que para ellos son cifras, pues, optimistas, ¿no? Porque Claro. es Sí, sí, muy sí. poca la cantidad respecto del total. Pero, pues, insisto, así es Bueno, como se desencadena una epidemia, ¿no? Con pocos casos. claro. Bueno, pues Cedric, por supuesto, te agradecemos de verdad esta crónica, este reportaje, nos pareció de verdad muy, muy interesante. Gracias, Cedric, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Javier, y buenas noches también a ti y a tu auditorio.